Ella fue una de las intérpretes más apreciadas de la televisión mexicana. Su rostro evocaba distinción y su voz, cálida, clara y maternal, transmitía emoción en cada aparición. María Sorté no solo conquistó la pantalla, también se convirtió en emblema de fortaleza, de fe y de dignidad. Sin embargo, al cumplir 70 años, cuando todo parecía estable en su vida, sorprendió al país con una declaración inesperada. 5 nombres, 5 rostros y una frase que heló a la prensa: jamás los perdonaré. Esa revelación no se dio en una charla improvisada ni en un programa amarillista. Fue pronunciada con una serenidad inquietante, como si cada sílaba cargara décadas de silencio, cicatrices que nunca cerraron y memorias que aún dolían. Nadie sospechaba que detrás de aquella mujer tranquila existía tanto dolor acumulado. ¿Quiénes eran esas 5 figuras? ¿Qué le hicieron para que después de tantos años conservara dentro de sí un nunca tan absoluto? Uno me dijo que mi apellido era una vergüenza, otro inventó un rumor que casi me destruye, y otro más puso en riesgo la vida de mi hijo. Así lo expresó, sin lágrimas, sin rencor, solo con crudeza. Queridos televidentes, es posible perdonar cuando el daño no solo te hiere a ti, sino que alcanza a los que más quieres. ¿Se puede cerrar una herida que ha permanecido oculta por medio siglo? Esta noche abriremos la caja que María Sorté mantuvo sellada durante más de 4 décadas. Y cuando lo hagamos, todo lo que pensábamos conocer de ella y del espectáculo mexicano podría transformarse para siempre. María Sorté nació como María Harfuch Hidalgo el 11 de mayo de 1955 en Camargo, Chihuahua, hija de José Harfuch Stefano, de raíces árabes, y de Celia Hidalgo, mexicana. Creció en un hogar de disciplina, valores firmes y altas expectativas. Desde joven María destacaba no solo por su belleza serena, sino también por una inteligencia que la impulsó a mudarse a la Ciudad de México con una meta precisa: convertirse en doctora. Pero el destino, impredecible y siempre ávido de nuevas estrellas, había trazado otro camino. En la capital, la joven María encontró un universo que parecía hecho a su medida: la actuación. Se matriculó en la prestigiosa Academia de Andrés Soler, cuna de talentos del cine y la televisión nacional. Allí, entre clases de expresión y lecturas de libretos, encendió una chispa distinta. Su voz, su porte y su habilidad para conmover no pasaron inadvertidos. Fue entonces cuando decidió adoptar un nombre artístico. En un inicio utilizaba su verdadero apellido, Harfuch, pero un día, en plena producción de una fotonovela, alguien cuya identidad ella ha preferido no revelar lanzó una frase cruel: «¿Qué apellido tan espantoso? Nadie lo recordará». Aquel comentario, tan hiriente como banal, la marcó profundamente. Fue un golpe a la sensibilidad de una joven que apenas comenzaba. Y así nació María Sorté, como un refugio, como un símbolo de transformación. En muy poco tiempo su trayectoria ascendió con una intensidad arrolladora. Telenovelas, cine, teatro. Su rostro comenzó a verse en todas partes. Protagonizó relatos que hicieron llorar a un país entero, y su imagen se convirtió en una presencia cotidiana en los hogares mexicanos. María no era solamente una actriz, representaba elegancia, fortaleza y compromiso. Su sonrisa, tan apacible como profunda, se volvió parte del imaginario colectivo. Sin embargo, detrás del brillo existía una mujer que buscaba algo más que fama. En 1978 halló el amor en un hombre completamente ajeno al espectáculo, el político Javier García Paniagua. Se casaron ese mismo año y de esa unión nacieron sus 2 hijos, Adrián y Omar. La familia parecía sacada de un cuento. María, estrella en las pantallas; Javier, figura pública respetada; y sus hijos creciendo entre valores, cultura y discreción. Durante años, María consiguió lo que pocos artistas logran: equilibrio. Supo manejar el arte y la maternidad, la popularidad y la vida privada sin escándalos ni excesos. Era una mujer íntegra, una madre dedicada y una profesional impecable. Pero llegó 1998 y con él, la tragedia. Su esposo Javier sufrió un infarto fulminante. La noticia estremeció a toda la familia. María, convertida en viuda con 2 hijos, se vio atrapada en una oscuridad que no podía controlar.
La pérdida fue devastadora. Durante meses cayó en un silencio emocional profundo. Suspendió grabaciones, evitó entrevistas y se apartó del mundo que tanto la admiraba. En ese abismo halló refugio en algo inesperado: la fe. Acompañada por su amiga Rosy Orozco, exdiputada y activista, María emprendió un camino interior. No hablaba de religión como tendencia, sino como salvación. Cada oración era un alivio, cada gesto de apoyo un salvavidas en medio del naufragio. Esa transformación no fue inmediata ni sencilla, pero fue auténtica. Y aunque ante el público regresó como una mujer firme, confiada y centrada, lo cierto es que algunas heridas internas nunca terminaron de cerrar. Queridos televidentes, ¿qué oculta realmente una mujer que parece tenerlo todo, pero que en silencio arrastra nombres que no puede perdonar? Afuera la cámara siempre captaba una sonrisa impecable. Por dentro María Sorté convivía con nudos invisibles tejidos por palabras malintencionadas, traiciones discretas y silencios más dolorosos que los gritos. Todo comenzó con una herida aparentemente pequeña, pero profundamente simbólica: su apellido. Cuando aquella persona, en plena producción de una fotonovela, soltó sin pensar: «¿Qué apellido tan horrible? Nadie lo recordará». Quizá creyó que solo comentaba sobre mercadotecnia, pero en realidad negó una parte esencial de María. Le arrebató su historia, sus raíces, su padre. Esa frase se incrustó en el corazón de una joven llena de ilusiones, obligándola a transformarse para ser aceptada. Ese primer dolor, silencioso pero poderoso, marcó el inicio de una larga cadena de momentos en los que María sintió que debía callar para sobrevivir. Años más tarde, cuando ya era madre de 2 hijos y había logrado recomponer su vida tras la muerte de su esposo, otra sombra volvió a posarse sobre ella. Un rumor comenzó a circular en redes sociales y programas de espectáculos. María Sorté había sido secuestrada. La noticia, falsa y sin pruebas, se difundió como fuego descontrolado. Algunos medios, sedientos de morbo, omitieron corroborar la información. La familia vivió días de angustia, llamadas desesperadas, aclaraciones públicas y una sensación de vulnerabilidad desgarradora. María desmintió con firmeza, pero el daño ya estaba hecho. Fue como arrebatarme la seguridad, mi propia verdad, confesaría tiempo después en una entrevista. No solo inventaron algo espantoso sobre mí, también me obligaron a revivir el miedo real que cargamos quienes ya hemos perdido tanto. Y no sería la última vez que el terror se asomara en su vida. En 2020, un atentado contra su hijo Omar García Harfuch, entonces jefe de la policía capitalina, dejó en María una herida imposible de describir. Aunque sobrevivió, Omar recibió varios disparos y estuvo al borde de la muerte. Para María, que ya conocía el vacío de perder a su esposo, fue como revivir el espanto de perder ahora a su hijo. El ataque no solo cimbró la vida política de México, también golpeó el corazón de la familia Sorté Harfuch. No existe nada más desgarrador que escuchar que intentaron asesinar a tu hijo y tú, como madre, no poder hacer nada, confesó con la voz entrecortada. Desde entonces la desconfianza se convirtió en parte de su rutina. María se volvió más reservada, más cauta. En lo más profundo sabía que los enemigos de su hijo eran también enemigos invisibles para ella. Y aunque jamás pronunció nombres, su círculo cercano sabía que había rostros, algunos conocidos, otros no tanto, que ella nunca podría perdonar. Gente que celebró el ataque, que compartió imágenes, que se mofó del sufrimiento ajeno. Para María, esas personas dejaron de pertenecer al mundo humano. Pero también hubo otro nombre que el destino quiso cruzar con el suyo: Alfredo Adame. Actor, conductor, figura polémica del espectáculo. Adame tuvo múltiples enfrentamientos con distintos artistas a lo largo de su trayectoria. En medio de esas polémicas surgieron rumores sobre un desencuentro con María Sorté. Ella, fiel a su estilo sobrio, guardó silencio. Solo muchos años más tarde, en una entrevista breve, comentó con serenidad: «Ha cambiado». No añadió más, pero fue suficiente para que los medios entendieran que allí había algo pendiente, quizá una herida del pasado. Y es que, estimados televidentes, no siempre se trata de traiciones enormes. A veces basta una palabra cruel, una mentira insignificante o una deslealtad disimulada para dejar una cicatriz permanente.
María, que tanto entregó a su público, a su familia y a su país, cargó con esas heridas en silencio durante décadas. 5 personas, 5 episodios, 5 golpes en su espíritu que no se cerraron ni con los años, ni con la fe, ni con el reconocimiento, porque el corazón humano, aunque fuerte, también tiene fronteras. Y ustedes, amigos, ¿cuántas veces han guardado un dolor en silencio solo para poder continuar? La vida de María Sorté, tan expuesta frente a las cámaras y tan admirada por millones, tuvo capítulos que nunca aparecieron en los guiones ni en las entrevistas. Y tal vez el más prolongado de todos fue el del silencio, un mutismo espeso, interminable, donde el dolor no hallaba vocablos precisos y donde las emociones quedaban atrapadas entre la cautela y el temor. Después del atentado contra su hijo Omar, María adoptó una postura de absoluta discreción. No concedió entrevistas, no emitió comunicados, apenas se le vio fugazmente salir del hospital con un semblante que lo decía todo. Estaba con vida, pero no intacta. Durante meses la prensa intentó arrancar alguna declaración, pero lo único que obtuvieron fue una frase dicha fuera de cámaras. Estoy agradecida, pero ya no confío. Desde entonces María dejó de responder llamadas de varios colegas del medio. Algunos lo comprendieron, otros no. Hubo quienes la señalaron de haberse vuelto fría o soberbia. Entre ellos, Alfredo Adame. En un programa de espectáculos lanzó: ella ya no es la misma, ni siquiera contesta. Y aunque aquellas palabras no sonaban particularmente hirientes, para María significaron otra herida más. Una más entre tantas, porque no se trataba únicamente de opiniones, sino de deslealtades disfrazadas de comentarios. Pero los ataques no llegaron solo del ámbito artístico. En las redes sociales también hubo quienes, con escalofriante frialdad, justificaron el atentado contra su hijo, inventando teorías absurdas o incluso celebrando lo ocurrido. Esos mensajes, aunque anónimos, perforaron la resistencia emocional de María. Su hijo, un funcionario público que había sobrevivido a una emboscada con decenas de balas, era ahora objetivo del odio digital. Y ella, como madre y como mujer, sentía que la herida era doble: física para él, espiritual para ella. En medio de esa tormenta apareció con fuerza una figura: Rosy Orozco. Más que amiga, se convirtió en su sostén espiritual. Activista incansable y exdiputada, Rosy visitaba a María con frecuencia. Rezaban juntas, conversaban durante horas, pero incluso esa cercanía fue vista con sospecha. Hubo quienes cuestionaron la presencia de Orozco, insinuando que se valía de su amistad con María para fines políticos o mediáticos. Estos rumores llegaron a oídos de Sorté, quien respondió con calma pero también con contundencia: Rosy ha estado cuando más la he necesitado, lo demás no me importa. En lo profundo, sin embargo, María empezaba a sentir que el mundo que la rodeaba ya no era confiable, que cada palabra podía ser manipulada, que cada silencio podía ser malinterpretado. Y así decidió protegerse. Se alejó de los eventos públicos, evitó reuniones con el medio artístico, incluso declinó homenajes, reconociendo que no se sentía capaz de sonreír en medio de tanto dolor. Una noche, según relató una persona cercana, María rompió en llanto al observar una fotografía antigua. Ella, su esposo Javier y sus 2 hijos pequeños en un parque. No sabía que esa sería la última vez que todos estaríamos juntos de verdad, confesó. Porque aunque sus hijos seguían vivos, el peso del miedo, la ausencia y la incertidumbre habían transformado para siempre aquella unidad familiar. En una de las escasas entrevistas que concedió tras el atentado, María pronunció una frase que estremeció a muchos. He esperado una disculpa durante tantos años, pero sé que nunca llegará, porque quienes más daño causan son los que menos conciencia tienen. Aquella frase pronunciada con calma condensaba años de desilusiones contenidas. Porque sí, María había aprendido a coexistir con el sufrimiento, pero perdonar, eso era un asunto distinto. Queridos espectadores, cuando el alma está tan lastimada, ¿cómo se inicia el camino de la sanación? ¿Es posible volver a confiar cuando hasta el alivio se percibe con recelo? Pasaron los años, las cicatrices no cerraron del todo, pero algo dentro de María empezó a transformarse. Ya no buscaba justicia, ni explicaciones, ni siquiera disculpas.
Lo único que anhelaba era tranquilidad. Y en medio de ese recorrido silencioso, de manera imprevista, la vida le brindó un instante de reconciliación que no esperaba, aunque no con quienes la traicionaron, sino con ella misma. Fue durante una visita reservada a un orfanato, uno de esos gestos que María realizaba lejos de la atención mediática, cuando una pequeña de apenas 8 años le tomó la mano y le preguntó: ¿Usted es la señora que siempre sonríe en la tele, aunque esté triste? Esa pregunta, hecha con la inocencia más genuina, fue como un reflejo para ella, porque sí, había sonreído frente a millones mientras por dentro se quebraba en silencio. Y ese día, por primera vez en mucho tiempo, María lloró en público, no por tristeza, sino por liberación. Ese instante fue la chispa. Comenzó a redactar cartas que jamás enviaría, dirigidas a esas 5 personas que marcaron su historia. En una de ellas escribió: «No te perdono, pero ya no te guardo rencor, me libero». No era indulgencia, era aceptación, era cerrar con un punto final donde otros habían dejado puntos suspensivos. La presencia de Rosy Orozco volvió a ser clave. En una charla íntima, María le confesó que ya no esperaba justicia terrenal, que había encontrado una justicia interior mucho más poderosa, la de vivir sin miedo, sin odio, sin ansias de revancha. Al final, lo que prevalece es la familia, queridos televidentes. Y la familia no siempre es la de sangre, también es aquella que uno decide, quien te abraza cuando sientes que te desmoronas, quien te escucha sin juzgarte. En una ceremonia sencilla, rodeada de amigos fieles y seres queridos, María encendió una vela en honor a su esposo. A su lado estaban sus hijos, más firmes que nunca. El silencio que antes los separaba fue sustituido por abrazos, el temor por esperanza. Y aunque nunca reveló públicamente los 5 nombres que no podía perdonar, todos comprendieron que ese capítulo había concluido, que la mujer que había cargado con su dolor en silencio, ahora hablaba desde la calma, no desde la cólera. En ese cierre simbólico, María compartió una última reflexión. No siempre se trata de absolver a quien te dañó. A veces se trata de no seguir permitiéndole habitar dentro de ti. Queridos espectadores, ¿cuántas veces cargamos con el peso de una herida ajena pensando que el perdón es una obligación? ¿Y si en verdad solo se trata de soltar, respirar y volver a mirar hacia adelante? Cuando una figura pública como María Sorté, a quien durante años vimos fuerte, radiante, invencible, admite que hay heridas que no ha logrado perdonar, es imposible no mirarse al espejo interior y cuestionarse: ¿el perdón es realmente una prueba de fortaleza o a veces es solo un acto de supervivencia emocional? ¿Cuántas veces se espera que mujeres como ella, que han brillado frente a multitudes, que han sido madres, esposas, hijas y el sostén de un hogar, carguen además con la exigencia de perdonar siempre? ¿Debe el perdón llegar incluso cuando la otra parte jamás ofreció disculpas? María Sorté decidió no mencionar a sus 5 imperdonables, no por temor, sino por dignidad, porque comprendió que al decir sus nombres les otorgaría un lugar que ya no merecían. Ella no absolvió, pero tampoco permitió que el resentimiento la devorara. Aprendió a coexistir con los recuerdos sin dejar que esos recuerdos marcaran su presente. Hoy, a sus 70 años, sigue siendo una mujer admirable, no solo por lo que ha representado en el escenario, sino por lo que ha logrado superar fuera de él. Una mujer que conoció el amor, la traición, el luto, la maternidad en su faceta más dolorosa, y aún así halló motivos para mantenerse firme, con esperanza, con voz, con presencia. Y ahora, al cerrar este relato, les comparto una última reflexión. ¿Vale la pena vivir aguardando que otros cambien, que pidan perdón, que reconozcan lo que hicieron, o lo verdaderamente transformador es sanar a pesar de ellos? Porque más allá de las luces, los premios y los aplausos, lo que permanece es la persona. Y esa persona, queridos televidentes, también llora, también se quiebra, también aprende a reconstruirse en silencio. Y es que al final, la verdadera enseñanza que nos deja María no está en los aplausos ni en las portadas, sino en su capacidad de levantarse cada vez que la vida intentó derribarla. Nos recuerda que el dolor no desaparece, se transforma, y que el tiempo no borra las cicatrices, solo enseña a vivir con ellas.
¿Cuántos de nosotros cargamos heridas que nunca confesamos? ¿Cuántos seguimos esperando un perdón que jamás llegará? La historia de María es también la historia de muchos, de madres que han perdido, de hijos que han sufrido, de familias que aprendieron a callar lo que dolía demasiado. Ella, con su mirada serena y su voz firme, nos enseña que sanar no significa olvidar, que soltar no significa justificar, y que seguir adelante no implica ausencia de dolor, sino presencia de valentía. Porque lo cierto es que nadie está preparado para enfrentar la traición, la violencia o la injusticia. Pero cuando esas pruebas llegan, lo único que queda es la decisión personal, quedarse atrapado en la herida o elegir la libertad del alma. María eligió la segunda. Y quizás por eso, a sus 70 años todavía inspira, porque no se define por lo que perdió, sino por lo que supo reconstruir, porque no habló desde la rabia, sino desde la serenidad, porque nos recordó que detrás de cada artista, detrás de cada figura pública, hay un ser humano con fragilidades, con dudas y con esperanzas. Estimados televidentes, ¿qué harían ustedes si la vida les arrebatara lo más valioso y luego les exigiera seguir sonriendo? ¿Cuánto cuesta perdonar cuando la herida sigue abierta? Tal vez la respuesta nunca sea universal, pero lo que sí queda claro es que María encontró la suya: vivir sin cadenas, aun cuando el dolor nunca se fue del todo. En la memoria colectiva, María Sorté no solo quedó como una actriz, cantante y figura pública, sino como un testimonio viviente de lo que significa resistir. Sus silencios hablaban más que 1000 discursos, y sus gestos transmitían lo que las palabras no alcanzaban a nombrar. Esa fortaleza discreta fue, en parte, lo que la convirtió en un referente para varias generaciones. El público siempre la vio en el escenario, en la pantalla, en las portadas, pero pocos conocieron a la mujer detrás de esas luces. Una mujer que aprendió a dormir con miedos invisibles, que sonrió aunque su alma temblaba, que dio la mano incluso cuando la suya estaba herida. Esa es la esencia que la hizo inmortal a los ojos de quienes la admiraban. A lo largo de su camino, descubrió que la vida no siempre concede justicia, que las pérdidas no tienen explicación y que el dolor, en ocasiones, se hereda como un eco silencioso. Pero también entendió que la resiliencia es una forma de arte, una manera de transformar lo insoportable en fuerza y lo insoportable en enseñanza. Quizás por eso, en cada entrevista tardía, en cada aparición esporádica, María se mostraba distinta. No era la joven luminosa de sus inicios, pero sí era una mujer con una luz distinta, más íntima, más sabia, más real. Y esa transformación, lejos de apagarla, la volvió más cercana. El tiempo le arrebató mucho, pero también le dio la capacidad de mirar con compasión incluso a quienes la hirieron, aunque nunca les diera el perdón. Porque entendió que perdonar no siempre es necesario para estar en paz. A veces basta con no odiar, con no cargar más el peso de lo que otros hicieron. Estimados televidentes, ¿no es esa acaso la enseñanza más profunda? Que la verdadera libertad no está en esperar disculpas que no llegarán, sino en elegir cada día no vivir atados al rencor. Con el paso de los años, la figura de María se transformó en un símbolo silencioso de resistencia. Ya no importaban tanto los premios, ni los escenarios, ni los reflectores. Lo que quedó fue la historia de una mujer que, entre la adversidad y el dolor, aprendió a sostenerse de pie. Sus palabras, pocas pero firmes, se volvieron un legado. No siempre hay que perdonar, pero siempre hay que aprender a soltar. Y esas frases, aunque sencillas, calaron en quienes la escuchaban, porque venían de alguien que lo había vivido en carne propia. En la intimidad, María buscaba pequeños refugios: encender una vela, releer cartas antiguas, visitar lugares que guardaban recuerdos. No eran gestos de nostalgia, sino rituales de reconciliación con la vida. Cada acción le recordaba que aún podía respirar, que aún había motivos para agradecer, aunque las cicatrices permanecieran. Y así, sin pretenderlo, se convirtió en inspiración para muchos. Mujeres que atravesaron pérdidas, madres que conocieron el miedo, familias que cargaron secretos, encontraron en ella un reflejo de sus propias batallas. Porque si alguien como María, expuesta ante todos, pudo seguir adelante, ¿por qué ellos no, estimados televidentes?
televidentes, ¿no es acaso en esas pequeñas victorias donde se mide la grandeza humana? No en las alfombras rojas ni en los aplausos, sino en los momentos de silencio donde uno decide no rendirse. Hoy, a sus más de 70 años, María Sorté ya no necesita demostrar nada. Su historia quedó escrita en la memoria de un país que la vio brillar y sufrir, y aunque los nombres de quienes la hirieron permanecen en las sombras, lo que sí quedó claro es que nunca lograron apagarla, porque al final, lo que define a un ser humano no es lo que pierde, sino lo que consigue reconstruir después. Y María, con cada lágrima y con cada sonrisa, nos enseñó precisamente eso, que siempre hay un mañana, incluso después de la noche más oscura. Ella fue una de las intérpretes más apreciadas de la televisión mexicana. Su rostro evocaba distinción y su voz, cálida, clara y maternal, transmitía emoción en cada aparición. María Sorté no solo conquistó la pantalla, también se convirtió en emblema de fortaleza, de fe y de dignidad. Sin embargo, al cumplir 70 años, cuando todo parecía estable en su vida, sorprendió al país con una declaración inesperada. 5 nombres, 5 rostros y una frase que heló a la prensa: jamás los perdonaré. Esa revelación no se dio en una charla improvisada ni en un programa amarillista. Fue pronunciada con una serenidad inquietante, como si cada sílaba cargara décadas de silencio, cicatrices que nunca cerraron y memorias que aún dolían. Nadie sospechaba que detrás de aquella mujer tranquila existía tanto dolor acumulado. ¿Quiénes eran esas 5 figuras? ¿Qué le hicieron para que después de tantos años conservara dentro de sí un nunca tan absoluto? Uno me dijo que mi apellido era una vergüenza, otro inventó un rumor que casi me destruye, y otro más puso en riesgo la vida de mi hijo. Así lo expresó, sin lágrimas, sin rencor, solo con crudeza. Queridos televidentes, es posible perdonar cuando el daño no solo te hiere a ti, sino que alcanza a los que más quieres. ¿Se puede cerrar una herida que ha permanecido oculta por medio siglo? Esta noche abriremos la caja que María Sorté mantuvo sellada durante más de 4 décadas. Y cuando lo hagamos, todo lo que pensábamos conocer de ella y del espectáculo mexicano podría transformarse para siempre. María Sorté nació como María Harfuch Hidalgo el 11 de mayo de 1955 en Camargo, Chihuahua, hija de José Harfuch Estefano, de raíces árabes, y de Celia Hidalgo, mexicana. Creció en un hogar de disciplina, valores firmes y altas expectativas. Desde joven María destacaba no solo por su belleza serena, sino también por una inteligencia que la impulsó a mudarse a la Ciudad de México con una meta precisa: convertirse en doctora. Pero el destino, impredecible y siempre ávido de nuevas estrellas, había trazado otro camino. En la capital, la joven María encontró un universo que parecía hecho a su medida: la actuación. Se matriculó en la prestigiosa Academia de Andrés Soler, cuna de talentos del cine y la televisión nacional. Allí, entre clases de expresión y lecturas de libretos, encendió una chispa distinta. Su voz, su porte y su habilidad para conmover no pasaron inadvertidos. Fue entonces cuando decidió adoptar un nombre artístico. En un inicio utilizaba su verdadero apellido, Harfuch, pero un día, en plena producción de una fotonovela, alguien cuya identidad ella ha preferido no revelar lanzó una frase cruel: «¿Qué apellido tan espantoso? Nadie lo recordará». Aquel comentario, tan hiriente como banal, la marcó profundamente. Fue un golpe a la sensibilidad de una joven que apenas comenzaba. Y así nació María Sorté, como un refugio, como un símbolo de transformación. En muy poco tiempo su trayectoria ascendió con una intensidad arrolladora. Telenovelas, cine, teatro. Su rostro comenzó a verse en todas partes. Protagonizó relatos que hicieron llorar a un país entero, y su imagen se convirtió en una presencia cotidiana en los hogares mexicanos. María no era solamente una actriz, representaba elegancia, fortaleza y compromiso. Su sonrisa, tan apacible como profunda, se volvió parte del imaginario colectivo. Sin embargo, detrás del brillo existía una mujer que buscaba algo más que fama. En 1978 halló el amor en un hombre completamente ajeno al espectáculo,
el político Javier García Paniagua. Se casaron ese mismo año y de esa unión nacieron sus 2 hijos, Adrián y Omar. La familia parecía sacada de un cuento. María, estrella en las pantallas. Javier, figura pública respetada. Y sus hijos creciendo entre valores, cultura y discreción. Durante años, María consiguió lo que pocos artistas logran: equilibrio. Supo manejar el arte y la maternidad, la popularidad y la vida privada sin escándalos ni excesos. Era una mujer íntegra, una madre dedicada y una profesional impecable. Pero llegó 1998 y con él, la tragedia. Su esposo Javier sufrió un infarto fulminante. La noticia estremeció a toda la familia. María, convertida en viuda con 2 hijos, se vio atrapada en una oscuridad que no podía controlar. La pérdida fue devastadora. Durante meses cayó en un silencio emocional profundo. Suspendió grabaciones, evitó entrevistas y se apartó del mundo que tanto la admiraba.